Vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito a que vaya conmigo ahí al Evangelio según San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, un versículo bastante conocido, memorizado. Es donde Dios nos va a estar hablando en esta serie que yo he titulado Creciendo como un discípulo. Y vamos a encontrar en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico, la base de la vida que experimenta solamente un discípulo de Cristo. Ahí en San Juan capítulo 10, versículo 10. Es tan difícil resumir la vida del creyente. Yo pensaría que es imposible predicarla en un sermón. Cuando habla nada más del gozo, puede escribir mucho acerca del gozo. Cuando hablas precisamente acerca de la victoria sobre la tentación, puedes escribir extensamente sobre ese tema. Del deleite de Dios también puedes escribir extensamente. Pero vamos a tratar de resumir la vida de un verdadero discípulo de Cristo y cómo se ve. Ahí en San Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. San Juan 10, 10. Dice la palabra del Señor que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, rendimos todo honor, gloria y alabanza a ti que vives y reinas para siempre. Mi Dios, estamos en este lugar congregados, reunidos, con la intención de rendir adoración a ti y escuchar tu palabra. Te suplicamos, por lo tanto, mi Dios, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, que haga sensible nuestro corazón, que abra nuestros oídos espirituales y que al salir de este lugar podamos, oh Dios, salir renovados espiritualmente, asumiendo nuevos compromisos con Cristo y tratando de vivir y disfrutar esa vida que Cristo prometió. Bendice a cada hermano que se ha congregado en este lugar, a aquellos que nos ven también a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las diferentes plataformas digitales. Bendíceles también a ellos, mi Dios, guárdales también en sus hogares, guarda a mis hermanos que están aquí y que podamos también a la misma vez tener un regreso seguro a nuestros hogares. Bendito sea tu nombre, a ti sea la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No quisiera avanzar sin agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Sé que en medio de tantas noticias, quizás algunos nos vimos tentados a quedarnos y lo entiendo. Y los que se quedaron en realidad no son menos espirituales que ninguno de los que estamos acá. Simplemente algunos tomamos ciertas precauciones y otros somos un poquito más arriesgados, pero bendito Dios por todos los que están aquí y todos los que nos ven por los diferentes medios de comunicación. También quiero agradecer especialmente a mi hermano Erwin Cifuentes. Los que entraron cuando llegaron a su salón estaban calientitos, ¿sí o no? Ok, no crea que vino el Espíritu Santo a hacerlo. Hay cosas que Dios nos ha delegado a nosotros y tenemos que ser responsables. Denle un fuerte aplauso a nuestro hermano Erwin, que estuvo aquí para poder crear las condiciones. También miraron que había sal alrededor de las banquetas, sobre las banquetas más bien, gracias al hermano. Gracias, mi hermano Erwin, por su diligente trabajo para el Señor. ¿Ha escuchado usted de los famosos influencers de las redes sociales? ¿Cuántos han escuchado de los famosos influencers que se dedican a eso precisamente? ¿Y qué son estas personas? Son personas que producen contenido, específicamente y sobre todo videos, cuyos contenidos o publicaciones gozan de cierta credibilidad entre sus seguidores, de modo que ejerce estas personas cierta autoridad sobre aquellos que los escuchan y que les dan seguimiento, para motivarlos a actuar y a pensar de una manera o de otra. Se calcula que el salario promedio de los influencers es de alrededor de $74,000 al año. Algunos pueden ganar un poquito más, otros un poquito menos, pero el promedio por ahí anda. La verdad no es una mala idea dedicarse a este tipo de negocio. Desde tu casa, con una cámara y con internet, puedes hacer este tipo de trabajo, ganando $74,000 al año, más o menos. Ahora,
hay muchos influencers, algunas personas que nos de alguna manera influyen en nuestras decisiones sin tener una cámara o un video, y otros que les damos seguimiento nosotros en las redes sociales que también ejercen influencia sobre nuestras vidas. Pero lo lamentable es que nosotros como cristianos no debemos de dejarnos guiar simplemente por una persona que tiene 10 millones de seguidores y creer que por eso tiene la verdad, o por eso dejar que nuestras acciones sean determinadas por los comentarios, por las ideas que nos transmiten estas personas. Lamentablemente muchos cristianos, sobre todo entre la juventud, hermanos, sobre todo entre la juventud y también muchos adultos, se dejan manipular y guiar muchas veces, hasta determinan el rumbo de su vida en base a lo que estos influencers les comunican en las redes sociales. Y es por eso el gran problema en las iglesias. Nos dejamos influenciar por cualquier cosa menos por la palabra, menos por las escrituras. Y a veces hemos entendido o mal entendido que el cristianismo se trata de conocimiento, de llegar a un lugar. Dios te pide que hagas algo, por ejemplo, hacer discípulos, y creemos que lo suficiente es simplemente conocer esta información y no ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios que no solamente hay que ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Por lo tanto, no permitamos que ninguna influencia externa a las escrituras o que contradiga las escrituras determine nuestras decisiones, así sean tus amigos, sean tus compañeros de trabajo, sean tus vecinos, donde te muevas, en el círculo que te muevas, y menos personas que están detrás de una cámara, que no conocen tu vida, no conocen realmente tus necesidades, las luchas que estás viviendo, y también menos tus valores y principios cristianos. Pero esa es la problemática del cristianismo. No nos dejamos influenciar. Sí, permitimos que Dios nos hable o ponemos atención hasta cierto punto a las palabras de Jesús, pero hasta que no damos pasos en obediencia, siguiendo a Cristo, en obediencia a su palabra, no estamos siendo verdaderos seguidores de Cristo, no estamos siendo verdaderos cristianos, no estamos permitiendo que Cristo influya en nuestras vidas y determine nuestras acciones, y por lo tanto carecemos de una veracidad en cuanto a nuestra fe cristiana. En los primeros años del cristianismo no se le llamaban cristianos, recordemos eso, se le llamaban discípulos. Crecía el número de discípulos y los judíos entendían esa palabra. Es decir, crecía el número de seguidores, no de la religión cristiana, sino de Cristo, de sus valores, de sus principios, de su misión, del propósito que Él nos transmite. Y ahora quiero compartir específicamente aquella vida que solamente un verdadero seguidor de Cristo la puede gozar. Solamente un verdadero seguidor de Jesús. Así que vayamos al texto. Ahí en San Juan 10:10 dice la palabra del Señor, este versículo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y solamente me voy a colgar de esa última expresión que lo habla en el contexto de Jesús siendo el pastor. Y hay muchos ladrones, obviamente, lo que menciona Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quiénes son esos ladrones que estaban influyendo en el pueblo de manera negativa, con una mera religión? Lo dice el versículo 8. Precisamente todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Por lo tanto, eso se podría referir a falsos maestros, falsos predicadores y obviamente a la cúpula religiosa de aquel entonces, como eran los fariseos, los saduceos, los escribas, que guiaban al pueblo. Y Jesús mismo le dijo en una ocasión: son ciegos guías de ciego. Por lo tanto, para poder disfrutar la vida en abundancia que Jesús promete, hay que recordar que la vida en abundancia no tiene nada que ver con una vida financiera próspera o una salud próspera. No tiene nada que ver con lo grande que es tu familia y creer que eso es la vida en abundancia, como la pinta a veces la religión moderna o el mundo secular. La vida en abundancia no tiene nada que ver con lo material, no tiene nada que ver con lo temporal. En realidad, Dios te puede bendecir en lo material, Dios puede hacer que prospere tu negocio, Dios puede prosperarte en tu trabajo,
Dios puede hacer que tengas 2, 3, 10 hijos, los que sea. Dios puede sanarte y puede darte una salud, la verdad, envidiable muchas veces. Pero no significa eso la vida en abundancia. Porque entonces, si la vida en abundancia fueran estas cosas, definitivamente no necesitamos a Jesús para que nos dé esa vida. Si la resumimos a lo material, a lo temporal, a lo financiero, a una salud física, mucha gente tiene todas estas cosas y no tienen a Cristo. Por lo tanto, Jesús habría mentido de que solamente Él nos puede dar esa vida en abundancia que Él prometió. Nomás razonemos un poquito lo que le he dicho. Hay personas que no tienen a Cristo, que ni siquiera creen en Dios y tienen una mejor posición económica, tienen mejor salud, le va aparentemente mejor que a nosotros los creyentes en sus vidas temporales, efímeras aquí en la tierra. Por lo tanto, no es esa la vida. Esa vida te la puede dar el mundo. Esa vida tú la puedes conseguir. Jesús vino a darnos algo que nadie nos puede dar. Ni el mejor presidente, ni el mejor papá, ni la mejor mamá, ni el mejor esposo, ni la mejor esposa, ni 20 hijos. Es algo que solamente Jesús te puede dar. Pero solamente lo pueden gozar aquellos que son verdaderamente sus seguidores, seguidores de Cristo. Por lo tanto, esta vida en abundancia tiene que ver, y se lo voy a resumir, con la vida de Cristo en nosotros. Eso no te lo puede dar el mundo. Jesús en nosotros, esa es la vida en abundancia. La vida que va más allá de lo temporal, de lo humano, de lo efímero que podemos conseguir en esta tierra. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Todos lo sabemos de memoria, o la inmensa mayoría no sabemos de memoria ese versículo. Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la vida. Por lo tanto, todo aquel que no está en Cristo o que no tiene a Cristo en su vida, no disfruta de la verdadera vida. Fuera de Dios, fuera de Cristo, que es el autor de la vida y el que sostiene nuestra vida también, no podemos disfrutar de la vida que Dios tiene o que Dios quiere para nosotros. Y esto es más obviamente que hacer una oración y repetir unas palabras. Primera de Juan 5:12 también nos aclara que Jesús es la vida. Dice la Biblia en primera de Juan 5:12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no importa lo que tenga, no tiene la vida. ¿Quién puede tener al Hijo de Dios? Cualquiera de nosotros. Jesús está al acceso de todos nosotros. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero obviamente no todos vienen a Cristo. O si algunos vienen, no vienen con las intenciones correctas, se acercan a Jesús con cualquier otra intención menos de hacer de Cristo el Señor y el que dirija sus vidas, no solamente por un tiempo, sino para siempre. ¿Cómo se manifiesta esta vida de Cristo? Es el carácter de Cristo. Si usted va conmigo a Gálatas 5:22, la Biblia dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso podríamos resumir cómo es la vida de Cristo y lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, en jóvenes, adultos, ancianos. Nos dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu es vivir en amor, vivir en gozo, en paz, en paciencia, ser bondadoso, ser personas llenas de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Contra tales cosas no existe ley. En realidad, hermano, nosotros necesitamos permitir que Dios de alguna manera crezca en nuestras vidas, como lo dijo Juan el Bautista, y que nosotros menguemos. Si usted no está en la tarea de que Cristo crezca en usted y que usted, su persona, el yo, muera y mengüe, no podremos ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y volvemos al mismo asunto: solamente un verdadero seguidor de Cristo, que lee la Biblia, escucha el mandamiento de Dios, no solamente lo lee, lo memoriza, sino que trata de seguirlo, trata de obedecerlo, trata de hacerlo parte de su vida. Jesús también lo dijo así en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto,
¿Quién es el que permanece en Cristo? Sino aquel que va siguiendo sus pisadas, el que vive en obediencia a Cristo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, es lo que dice Jesús. Así como el que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, pero porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué fruto puede producir una rama desprendida del tronco del árbol? Esa es la analogía que Jesús está utilizando. Él es la vid, nosotros las ramas. Él es el tronco del árbol, de donde procede la savia, los nutrientes, para que aquellas ramas puedan producir hojas verdes, para que puedan dar flores o para que eventualmente puedan dar frutos a su tiempo. Pero separados de la vid, es lo que Jesús está diciendo, ustedes no pueden dar estos frutos. No es que no puedas hacer nada en otras cosas, porque hay mucha gente obviamente que ni siquiera es creyente y sabemos que hace muchas cosas. Pero lo que Jesús está diciendo es que no podemos producir estos frutos que vienen del Espíritu Santo que fluye a través de la persona de Cristo. Cuando estamos separados de Él, vivimos en desobediencia, no podemos producir los frutos por nosotros mismos. La rama no produce los frutos en realidad, si no está unida al tronco, si no está unida al árbol. Así tampoco ninguno de nosotros, aunque nos llamáramos cristianos de toda la vida, si no estamos unidos a Cristo y vivimos en Él y nos movemos en Él y seguimos las pisadas de Cristo, no podemos dar fruto. Y es por eso que vemos a veces en muchas iglesias que muchas personas se quejan de creyentes que no tienen un buen testimonio en la comunidad. Cuando hablan, no hablan como creyentes. Cuando los lugares que visitan no son lugares de creyentes. Cuando está en una discusión con su familia, no arregla, no busca la solución como creyentes. Sus sueños son meramente humanos, temporales, carnales. No hay ninguna distinción con los sueños o la proyección de su vida en cuanto a un hombre del mundo. Su vocabulario, su manera de proceder en la vida no es honesta, no es sincera. Estafa a otros, manipula a otras personas para conseguir lo que quiere. No permanecemos en Él. Podemos conquistar ciertas cosas sin Cristo, pero nunca podremos tener una vida en abundancia que Cristo prometió. Es una vida en victoria. Habiendo definido entonces qué es la vida en abundancia, es la vida de Cristo en nosotros, que la disfrutamos solamente viviendo en obediencia a Él. Es una vida en victoria. Victoria sobre sí mismo. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfaréis las obras de la carne. Y esto es muy importante, hermano. Creo que la Reina Valera lo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y aparentemente son dos mandamientos, como lo plantea nuestra versión. Como lo dice la Biblia de las Américas, recoge el sentido principal más exacto de esta expresión. Andad en el Espíritu y no satisfaréis, o sea, no vas a cumplir los apetitos carnales. Es decir, si yo vivo en el Espíritu, trato de vivir en esa intimidad y en esa relación con Dios, entonces no voy a vivir en la carne. Pero si vivo en la carne, obviamente no voy a tener fuerzas espirituales en el momento de la tentación, cuando tenga que hacer, cuando se me presente una prueba o una tentación en la vida. Entonces la clave, la base fundamental para una vida victoriosa sobre ti mismo, sobre tus propios deseos carnales, es vivir una vida sometida, dirigida, controlada, dominada, donde el Espíritu Santo sea el autor de tus decisiones. Y consultar con las Escrituras, vivir cerca de las Escrituras. Tenemos que reconocer que fácilmente nos podemos perder en esta vida. Estamos como en una selva y no sabemos el camino. Y cualquier decisión, cualquier paso que tomemos en diferentes direcciones nos va a llevar a la destrucción si Jesús no está dirigiendo nuestras vidas. En realidad, solamente andando en el Espíritu es que podemos, en realidad, vivir la vida que Dios quiere, esa vida en abundancia. Y no la puede vivir una persona que es solamente creyente de nombre, nominalmente creyente. No la va a disfrutar,
Por eso algunos entran a la iglesia y salen a la iglesia y van y prueban en otra iglesia y van en la otra y no lo encuentran. No saben qué es lo que pasa. Es que llegué a esta iglesia y no sentí nada. Llegué a la otra y no sentí nada. Viven como chapulines saltando de iglesia en iglesia y no encuentran nada. Es porque esa persona no necesita una mejor iglesia. Necesita a Jesús en su corazón. Eso es lo que necesita. Cuando Cristo mora en el creyente, en donde esté, aún en la habitación, en el closet de tu casa, tú sientes la presencia de Dios. Te envuelve la presencia de Dios. En realidad tú no vienes a la iglesia para experimentar solamente a Dios. Tú lo puedes experimentar ciertamente en la iglesia. Pero el mismo Dios que está aquí, está allá en la intimidad de tu cuarto. Está allá en tu trabajo, en donde sea. Por lo tanto, vivir una vida que agrada a Dios y experimentando a Dios no depende del lugar en donde estés, sino si realmente estás en Cristo o no estás en Él. No se trata de iglesia. Como muchos han señalado, Judas tenía el mejor predicador, el mejor maestro, el más grande profeta. ¿Pero qué pasó? Se perdió. Porque su cuerpo estaba ahí, pero su corazón estaba lejos de Cristo. Nunca le dio lugar a tantas predicaciones que Jesús predicó. Y vaya, no ha habido un predicador más brillante que Jesús, pero se perdió. Así es que no se trata del lugar, se trata del corazón del hombre. Sansón nos da una lección. Fue destruido por su propia falta de dominio propio. Sansón no pudo vencer el pecado que había en él. El 7 de diciembre del 2017, un hombre llamado Al Franken tuvo que renunciar al Senado de Minnesota porque fue acusado por 6 mujeres de acoso sexual. No pudo vencer el pecado que moraba en él. Y aunque nadie más lo sabía, eventualmente todo lo que hace en la oscuridad y en las tinieblas, adivina que va a salir a la luz. Y no te va a gustar cómo va a salir a la luz. Cuando te veas, te vas a encontrar teniendo que pagar los resultados o la factura de todo lo que consumiste en secreto. Un hombre llamado Pablo Lyle, actor mexicano, fue sentenciado a 5 años de cárcel por matar en un arrebato de ira. Yo recuerdo ese video que lo pasaron hace algunos años. Mató a otra persona en Miami. En el tráfico, como es el tráfico de Miami, se salió Pablo Lyle, se salió el otro hombre, le pegó un golpe y lo mató. Chavo joven todavía, qué sé yo, en aquel entonces, como unos 25 años. ¿Cuántos de nosotros a veces no hemos sido dominados por un arrebato de ira, de coraje y de enojo? Y puedes herir y hasta has estado a punto de golpear, o quizás ya ha golpeado. Hay hombres que golpean a sus mujeres. No hay un acto más cobarde que eso, en realidad. O que maltratan cruelmente a sus propios hijos, que no lo disciplinan, sino más bien que descargan en ellos su propio coraje y a veces hasta su frustración de lo que viene, de lo que trae del trabajo. Lo vienen a descargar con los pequeños, o lo vienen a descargar con la esposa o con el esposo. Porque aunque no crea, hay mujeres también que tienen un carácter fuerte. No fuerte, débil. Le voy a decir algo. Porque ese no es un carácter fuerte. Un carácter fuerte es que tú puedas dominar tus emociones, que puedas superar esas reacciones que a veces tienes. Ese es un carácter fuerte. Sino que son vulnerables, pero claro, se entiende mejor cuando hablamos de carácter fuerte, pesado, duro. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu y somos verdaderos seguidores de Cristo, vamos a vivir sobre nuestros complejos, más allá de nuestros complejos. No permitiremos que esos complejos que tenemos a veces de inferioridad, de racismo, lo que sea, nos limiten. Vamos a vivir más allá de nuestros propios temores que también nos atrapan, que nos paralizan, que nos limitan para poder vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Si nosotros no aprendemos a superar esos temores, tampoco podremos cumplir el mandamiento o los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hay personas que viven atadas aún a su pasado, lo que han vivido
años, muchos años, quizás décadas, quizás en su niñez y no hemos podido superar, pero créeme que Cristo también te quiere hacer libre de todas esas cosas que has vivido en el pasado. La psicología cree de que ellos tienen la solución, pero yo sigo creyendo que el Espíritu Santo puede reparar no solamente el cuerpo, sino también el alma del ser humano. Y nadie más conoce al ser humano como lo conoce Dios, porque adivina que Dios sopló aliento de vida en el hombre. El alma en realidad es producto de la voluntad y del poder divino, y Dios puede reparar aún a las personas que han sido fuertemente dañadas en el pasado. Pero tenemos que vivir como un discípulo de Jesús, creer las palabras de Jesús, vivir por fe. Porque a veces no se trata de que escucho algo o he vivido algo, sino más bien a quién le creo, a mi sentimiento, a lo que me dice mi pecado, mi carne, o lo que me dicen otras personas, o lo que dice Dios de mí. Es una vida de fe y de obediencia y moverse por fe. Victoria sobre el adversario. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cuál es entonces la clave para poder vivir en victoria? Volvemos al punto. Dice Santiago, someteos a Dios. Someteos es vivir una vida sometida en obediencia, en rendición completa a Cristo. Solamente así el diablo eventualmente huirá de tu vida. No podrá entonces el enemigo hacer nada en contra de ti cuando nosotros vivimos como verdaderos seguidores de Cristo. Más bien el diablo tendrá que huir de ti, porque específicamente Dios en realidad es el que lo hace huir, porque nosotros vivimos en obediencia a Cristo. Y por último, viviremos también más allá de nuestras adversidades, aquellas circunstancias que nos están tragando vivo muchas veces. Génesis más bien 5:20 dice así: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esa palabra encaminó en Génesis 50:20 nos habla de que Dios diseñó. No es que Dios dijo, oh, te pasó esta enfermedad, o alguien te trató muy mal en tu trabajo, ya sé qué voy a hacer. No, Dios orquesta, o Dios está permitiendo, como un maestro de la orquesta. No sé si usted ha ido a alguna orquesta y hay un hombre que está dirigiendo ahí, que de hecho le da la espalda al público. Es el único que le da la espalda, pero vaya, él está dirigiendo. Nadie ve su rostro de pronto, solamente aquellos que están tocando. Y él está dirigiendo para allá, para acá. Y no es casualidad que el violín toque por allá, que el tambor toque por el otro lado, que el bajo, la trompeta, no sé. Es que él está orquestando todo. Y para algunos no hace sentido, pero para el que está dirigiendo, sabe lo que está haciendo. Tiene las notas enfrente y cada uno actúa de acuerdo a cómo lo guía el director de la orquesta. Bueno, esa es la palabra que está ahí. Esa es la idea, el concepto. Él encaminó, él diseñó todo para que se diera así. Pero ¿cuánto había sufrido José? Cosas que ni usted ni yo quisiéramos sufrir. Sabemos que José fue vendido como un pedazo de carne por sus hermanos. ¿Cuántos han sido vendidos por sus hermanos? No levante la mano. José también llegó a la casa de Potifar. Era un hombre derecho, un hombre justo, recto. Y todo lo que hacía José prosperaba. Dios lo hacía prosperar en su mano. Pero ¿qué pasó? La mujer de Potifar quiso acostarse con José. José, manteniendo su integridad y sus convicciones delante de Dios, rechazó la oferta de la mujer de Potifar. En venganza, la mujer de Potifar lo acusó a José de haber querido abusar de ella. ¿Y qué pasó con José? Una vez más, a la prueba, al dolor, 3 años en prisión. Pero ahí en prisión iba a conocer a una persona importante que eventualmente sería una persona no clave, sino que Dios pondría en ese lugar para llevarlo de la cárcel a ser el primer ministro de Egipto. Y eso solamente lo hace Dios, amén. Solamente Dios te puede sacar de la cárcel para ponerte en un lugar alto donde todos quisieran estar.
Pero tenemos que saber mantener la fe, tenemos que saber confiar en Dios y vivir en obediencia como José. No lo entiendo, Señor, por qué lo permitiste, pero sigo creyendo. Y hay una frase que recorre en la vida de José: pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. Y fue vendido, pero Dios estaba con José. Fue enviado a la cárcel, pero Dios estaba con José. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Porque un día el Emmanuel vino a rescatarnos. Porque si Jesús no ha venido, tuviéramos un Dios no con nosotros, un Dios contra nosotros. Porque por naturaleza éramos enemigos de Dios e hijos de la ira de Dios por nuestros actos. Y por último, hermanos, una vida que solamente un creyente, un seguidor de Jesús vive, es una vida más allá de lo ordinario, con un propósito más allá de mí mismo. Conocer a Cristo nos guía a cumplir los planes que Dios tiene para nuestras vidas. En primer lugar, dice la Biblia que nosotros fuimos llamados para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los atributos de Dios. Ese es el fin principal por el cual Dios hizo toda la creación. Incluso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice la palabra de Dios. Y también en Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante, dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde las cosas creadas. Es decir, podemos contemplar, a menos en miniatura, el gran poder de Dios. Pero créeme, también Dios te llamó a ti, te atrajo hacia sí mismo, te escogió, te llamó, te redimió, te salvó, principalmente para rendir gloria al nombre de Dios. ¿Y cómo lo hace? Es que las virtudes o los atributos de Dios se hacen visibles a las personas. Y lo que hemos dicho al principio, los atributos principales de Dios es su poder, obviamente su amor, su paciencia, su benignidad, su bondad. Son los frutos del Espíritu, es una sola cosa lo que Dios está haciendo en nosotros. Él se da a conocer. Claro, verbalmente también damos a conocer quién es Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo daremos a conocer quién es Dios verbalmente si no sabemos quién es Él? Si desconocemos a este Dios de la Biblia. Es importante, por lo tanto, conocer a Dios. Y por eso es la importancia del discipulado. Por eso la importancia del discipulado. Que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor. Por eso le animo a que tratemos nosotros de vivir y de involucrarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Claro, el discipulado que estamos promoviendo ahora y que Dios quiere compartir con la iglesia es un discipulado inicial para personas que nunca han recibido discipulado. Después vendrán otros tipos de discipulados que son un poquito más intensos y más profundos, por decirlo así. Dios quiere entonces darse a conocer a través de nosotros. La misión de la iglesia es dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guiar a otros al conocimiento de Dios. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Aquel que sigue a Cristo, obviamente, y trata de imitar a Cristo y vivir en obediencia a Cristo, inevitablemente se encontrará compartiendo de Cristo con otros. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de la iglesia que comparte su fe? Que comparte su fe. Aquí vamos a empezar un ministerio que le llamamos Brigada de Rescate, que tiene como propósito no que ellos van a hacer el trabajo evangelístico, sino que ellos van de alguna manera a dirigir a la iglesia a hacer el trabajo evangelístico. Claro, no se resume a una actividad una vez al mes el evangelismo. El evangelismo es un estilo de vida donde estás con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos. Es aprovechando las oportunidades que Dios nos da para dar a conocer a Cristo. Cristo es lo que el mundo necesita y Cristo es lo más importante que nosotros le podemos dar. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. La esperanza que va más allá de nuestras aflicciones. Romanos 1:18 dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Para el incrédulo, dijo un predicador, para el incrédulo este es todo el cielo que va a vivir. Y para el creyente este es todo el infierno. Es lo más difícil que va a vivir el creyente es en esta tierra. Haciendo alusión precisamente a la vida que nos espera. Pablo dice, no es digno de comparar las aflicciones más severas que pueda vivir en este mundo, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos, con mi salud, no son dignas de comparación con la gloria que en nosotros se va a manifestar un día. Aquel pueblo que Cristo vino a salvar, aquel pueblo que Cristo vino a comprar con su propia sangre, no nos ha garantizado precisamente vivir una vida sin aflicción, con la ausencia de aflicción o el dolor, pero sí nos garantiza que estas aflicciones no se pueden comparar con lo que Cristo nos dará más allá de esta vida. Y en realidad entendemos este gran valor de lo que significa vivir más allá de las adversidades o de los sueños terrenales cuando una vida parte de este mundo. Y entendemos entonces que del polvo somos y al polvo volveremos. Y lo más importante es, ¿viviste una vida como un seguidor de Jesús? ¿O seguiste cualquier tipo de ideas o tus propios sentimientos, tu propia carne, tus propios deseos en este mundo? Conclusión: la vida de un seguidor de Cristo se caracteriza por la vida de Cristo en él. Así de simple. La vida de un seguidor de Cristo se caracteriza por la vida de Cristo en él. Una vida en victoria y una vida más allá de lo ordinario. ¿Quiere usted en realidad vivir una vida en victoria? ¿Quiere usted vivir una vida más allá de lo ordinario, con un propósito mayor, con una esperanza mucho mayor? No puede hacerlo fuera de Cristo. Si usted anhela el fruto del Espíritu Santo, anhela tener un propósito, una esperanza mayor, una esperanza gloriosa, usted necesita en primer lugar entregar su vida a Jesús y también convertirse en un verdadero seguidor de Él, sin reserva y sin condiciones. Muchos hay que según le entregan su vida a Jesús, pero luego viven sus propias vidas. Eso no es entregarle tu vida a Jesús. Y lamento decir que mucha gente se va a una eternidad sin Dios al infierno, creyendo que le entregaron su vida a Jesús, pero nunca Cristo los conoció a ellos, en realidad. Y ya hemos hablado extensamente el miércoles y en otras oportunidades. Lo lamentable que será escuchar un día de parte de la voz de Dios que te diga, nunca te conocí, nunca te conocí. El verdadero creyente, aquella persona que se convierte en un seguidor de Jesús, en realidad se va a notar, no solamente viniendo a la iglesia, que es importante, sino la vida de Cristo se va a notar en él. El amor, el gozo, el servicio a otros, la humildad. Es un proceso de crecimiento, pero se va a ir notando el cambio en tu vida cuando eres un verdadero seguidor de Jesús. Así que jóvenes, adultos, ancianos, todos necesitamos permitir que esta palabra que se nos ha revelado sea la mayor influencia en nuestras vidas y sea la que cambie y la que determine el rumbo de nuestro proceder, las decisiones que vamos a tomar. Joven, no te dejes llevar por los influencers de YouTube o por la influencia que ejercen tus amigos, aunque sean muy brillantes e inteligentes, aunque sean aplaudidos por otros. El hecho de que sean aplaudidos por otros no significa que están viviendo una vida en abundancia. El hecho de que sonrían en las redes sociales y presuman con cuántos novios están saliendo, con cuántas novias o cuántas cervezas están tomando, no significa que vivan una vida en abundancia. Viven una vida triste y lamentable en la intimidad de sus cuartos, en la intimidad de sus familias, pero quieren aparentar, quieren presumir. Por lo tanto, conviértete en un verdadero seguidor de Jesús. Es simple. Mira, lee y vívelo. Como un espejo, te ves y dices, oh, estoy despeinado, me peino. Es algo sencillo, como decía Francis Chan, que dejó esta gran iglesia. Es vivir la palabra, es simple, pero no la puedes vivir distantes del Espíritu Santo. Por lo tanto necesitamos, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la vida cristiana, es ver a Jesús aquí. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo Jesús respondió con la palabra?
Es ver lo que Jesús enseña y simplemente tratar de integrarlo en nuestra vida con la ayuda, obviamente, de Dios. Pero ese es un verdadero seguidor de Jesús. No ese a quien Jesús le dice, ve por acá o deja de hablar de esta manera y yo sigo otro camino. No eres un verdadero seguidor de Jesús. Tienes que renovar tus pactos. No es como lo pinta el mundo. Ponte un nombre aquí de cristiano, ve a una iglesia y eso es suficiente. No es suficiente. Esa manera de pensar ha mandado a miles de personas a una eternidad sin Dios, engañada. Por lo tanto, ahí donde estás, en primer lugar, si tienes la tarjeta, si no tienes una tarjeta, también comunícate conmigo si quieres entrar a este discipulado. Así de jóvenes como adultos. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Si tú has traído tu tarjeta, te puedes acercar al ujier más cercano por ahí y se la puedes entregar o la puedes traer hacia acá al final del servicio. Pero necesitamos que todos seamos discípulos y estemos discipulando al menos a una persona en nuestra vida. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti, agradecidos por este tiempo de reflexión bíblica, por meditar en tu palabra. Por lo demás, oh Dios, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Sé que hay personas que han dejado de seguirte, Señor. No que han dejado de seguir esta iglesia o de asistir a esta iglesia, pero han dejado de seguirte a ti. Otras cosas los ha distraído. Otra cosa, otro ídolo, Dios, se han formado en sus vidas que los ha desviado de tu voluntad. Dios mío, son los discípulos los que hacen la diferencia. Son los discípulos los que sostienen la iglesia. Son los discípulos los que verdaderamente sirven en la iglesia, los que llevan a cabo la tarea de la gran comisión en la iglesia y en el mundo. Tú estás buscando y estás llamando a tu pueblo para que nos convertamos o retomemos el compromiso de un verdadero seguidor de Cristo. Y esa vida en abundancia que tú has prometido no dejará de estar presente en la vida de cada uno de aquellos que te hemos seguido. Aún en las lágrimas y el dolor, sé que tú, oh Dios, nos darás el gozo de la vida eterna y el gozo de Cristo. Así es que, oh Dios, yo te pido, cada persona que está acá o aquellas que nos ven a través de las redes sociales, que les bendigas y que les hagas reflexionar en esta vida abundancia que tú ofreces a los verdaderos seguidores de Cristo. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y tus misericordias que son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.